La Iglesia Presbiteriana Fundamentalista Bíblica presenta La última llamada. Un programa dedicado a quienes buscan la respuesta fundamental de su vida. El templo de Dios. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes y ovejas y palomas, y a los cambiadores sentados. Y echó un azote de cuerda, echólos a todo el templo, y a las ovejas y los bueyes, y derramó los dineros de los cambiadores, y trastornó las mesas, y a los que vendían las palomas dijo: Quitad de aquí esto, y no hagáis la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito:
el celo de tu casa me comió. Y los judíos respondieron y dijéronle: ¿qué señales nos muestra de que haces esto? Respondió Jesús y díjoles: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue este edificado, ¿y tú en 3 días lo levantarás? Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron a la Escritura y a la palabra que Jesús había dicho. Jesús acababa de expulsar del templo de Jerusalén a los mercaderes de animales y a los cambistas. Los judíos disgustados le pidieron que les mostrara una señal que legitimara su acción. Jesús le dio esta sorprendente respuesta: destruir este templo y en 3 días lo levantaré. El evangelista explica que Jesús hablaba del templo de su cuerpo. Esta palabra profética anunciaba su muerte y resurrección. Cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron a la Escritura y a la palabra que Jesús había dicho. Jesús dirige nuestra mirada más allá de los edificios religiosos, porque el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, como sea Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de mano. Pero Dios vino a habitar en medio de la humanidad en Jesús, su Hijo, quien tomó un cuerpo semejante al nuestro. Él es el verdadero templo de Dios. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Así entendemos su respuesta. En efecto, ¿podría presentar un milagro más grande que su resurrección entre los muertos? La muerte es la gran y angustiosa cuestión que se plantea ante todo hombre, pero la resurrección de Jesús es la respuesta a este problema y es la prueba suprema de su autoridad. Las Sagradas Escrituras. Lectura de Éxodo, capítulo 12, del 1 al 28. Y habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes os será principio de los meses, será este para vosotros el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: En el 10 de aqueste mes, tómese cada uno un cordero por las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere pequeña, que no baste a comer el cordero, entonces tomará a su vecino inmediato en su casa, y según el número de las personas, cada uno conforme a su comer, echaréis la cuenta sobre el cordero. El cordero será sin defecto, macho de 1 año. Tomaréislo de las ovejas o de las cabras, y habéis de guardarlo hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre, y pondrán en los 2 postes, y en el dintel de las casas, en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus intestinos. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que habrá quedado hasta la mañana habéis de quemarlo en el fuego. Y así habéis de comerlo, ceñido vuestros lomos, vuestros zapatos en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto,
así en los hombres como en las bestias, y haré juicio en todos los dioses de Egipto, yo, Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad, cuando heriré la tierra de Egipto. Y este día os ha de ser en memoria, y habéis de celebrarlo como solemne a Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º, aquella alma será cortada de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el 7º día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que aderecéis lo que cada cual hubiere de comer. Y guardaréis la fiesta de los ácimos, porque en aqueste mismo día saqué vuestros ejércitos de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este día en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero, el día 14 del mes por la tarde, comeréis los panes sin levadura, hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, aquella alma será cortada de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis, en todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y díjoles: Sacad y tomaos cordero por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadle en la sangre que estará en una jofaina, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en la jofaina. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a todos los egipcios, y como verá la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Y guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y será cuando habréis entrado en la tierra de Jehová, os dará, como tiene hablado, que guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos: ¿qué rito es este vuestro?, vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Y los hijos de Israel se fueron e hicieron puntualmente así, como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Escuchemos un mensaje de la palabra de Dios. Dios les bendiga, hermanos. Un saludo fraterno a cada uno de ustedes y que nuestro Dios les siga protegiendo. Quiero leer en esta ocasión en el libro de Deuteronomio, capítulo 7, versículos 6 al 9, que dicen lo siguiente: Porque tú eres pueblo santo a Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No porque por ser más que todos los pueblos os ha escogido Jehová y os ha querido, porque vosotros erais los más pocos de todos los pueblos, sino porque Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano fuerte y os ha rescatado de casa de siervos de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta las 1000 generaciones.
hijos de un Dios fiel. El contexto de estos versículos que he leído aquí en Deuteronomio, capítulo 7, versículos 6 al 9, sitúa a Israel ya casi entrando a la tierra prometida. Ya han pasado 40 años y toda la generación rebelde ha muerto en el desierto, en la peregrinación. Y es aquí donde Moisés, ya terminando sus días, les vuelve a confirmar el mensaje y la ley de Dios al pueblo, a una generación que no había sido testigo de los hechos maravillosos del Sinaí, donde Dios entregó aquella ley a Moisés. De aquí el nombre entonces de este libro, en griego, Deuteronomio o Segunda Ley, que es una reafirmación de la ley de Dios. Les recuerda de dónde los llamó Dios y les confirma que está con ellos, al igual que como estuvo, ¿cierto?, con sus padres, pero que deben cuidarse del pecado, especialmente de la idolatría. Están a punto de dar lugar a la lucha allí en Canaán y necesitan saber que Dios está con ellos. Estos versículos leídos confirman que Dios es un Dios fiel, que pueden descansar en Él, que pueden confiar en su palabra y en sus promesas, pueden creer sus promesas preciosas, pueden depender de su poder y estar seguros de su ayuda. Hoy, hermanos, necesitamos nuevamente nosotros recordar estas grandes verdades. Y una de las cosas maravillosas que se nos dice aquí es que tenemos un Dios que es gloriosamente fiel. Veamos esta verdad contenida en este pasaje. Primero, vemos que Dios es fiel en amar a su pueblo, versículos 6 y 7. Amado por Dios este pueblo para ser santo, porque tú eres pueblo santo, pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Fueron separados por Dios de entre el mundo, para la adoración pura y para el servicio exclusivo a Dios. Dios llama a Israel a un pueblo santo, a un pueblo apartado para Dios. Y lo llama un pueblo especial también, como un tesoro, como algo valioso, como un pueblo apartado para la gloria del Señor. Es un pueblo amado y escogido por Dios. Jehová te ha escogido, dice el versículo 7 aquí, para hacerle un pueblo especial. Escogido es elegido, es elegido. Dios eligió aquí a una persona, a Abraham, y formó una familia, y de allí nació una nación, que fue el centro de su amor, el centro de su gracia y de su misericordia. Así también nosotros, hermanos, fuimos escogidos en Jesucristo. Dice Pablo en Efesios 1:4, según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Así que, hermano, hermana, si usted es un hijo de Dios, es porque Él le escogió por su amor voluntario. Jesucristo murió para salvar a pecadores, y todo aquel que venga a Él será salvo por Él, como dice Juan 6:37. Todo lo que el Padre me da, dice Cristo, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Escogidos además por gracia de Dios, a pesar de lo que eran, y para propósitos también muy especiales. Versículo 7. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, porque vosotros erais los más pocos de todos los pueblos. Dios nos eligió, no por lo que eran en sí mismos. No, nos eligió por lo que ellos eran, por sus cualidades, por sus propiedades. No fueron elegidos por ser santos, sino para hacerlos santos. No fueron escogidos por su número o por su poder, por su fuerza, sino para darles fuerza y para hacerlos grandes, para que la alteza y la grandeza sea de Dios. Elegidos por amor de Dios, el amor de Dios por Abraham siguió además a su simiente, a su descendencia. Así también nosotros, hermanos, debemos ser instrumentos también de bendición para nuestra descendencia, para nuestros hijos, para nuestros niños, para nuestros jóvenes. Elegidos también con propósito sagrado para la santidad, el logro máximo del carácter, mucho más que la sabiduría o la fuerza. La pureza es el poder verdadero. Fueron también elegidos para destruir el pecado de la idolatría, para actuar contra el pecado, tal como Dios lo hace. Y ese es nuestro enemigo más poderoso el día de hoy, el pecado, con el cual, ¿cierto?, debemos de alguna manera tratar en la gracia de Dios. Lo segundo importante que se nos dice aquí en estos versículos elegidos, versículo 8, es que la fidelidad de Dios está mostrada en sus acciones hacia su propio pueblo. Dios nos amó, Dios nos rescató, y es un Dios fiel, escogidos por el amor fiel de Dios. Dice el versículo 8,
porque Jehová os amó, es decir, Dios puso su corazón en Israel y lo atrajo posteriormente a él. Qué maravillosa es esta verdad, hermano. Él sigue hoy amando a las almas en Cristo, con amor eterno, como dice Jeremías 31:3. Con amor eterno te ha amado, con amor costoso, caro y notable, porque costó la vida y la muerte de Cristo, ese amor de Dios por nosotros. Romanos 5:8 dice Pablo, mas Dios encarece, muestra, exhibe su voluntad, su amor para con nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Nos ama con un amor inmenso, de dimensiones gigantescas. Juan 3:16 lo dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios nos escogió por amor y nos escogió para amor, rescatados por el amor del Señor. Os ha rescatado, dice aquí Moisés, de casa de siervos, de la mano de Faraón. Nosotros somos rescatados por la sangre de Cristo. Escribe Pedro, 1 de Pedro 1, versículos 18-19. Sabiendo que habéis sido rescatados no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Fuimos redimidos, rescatados para Dios. Lo explica Juan en Apocalipsis 5:9. Porque tú fuiste inmolado, se refiere a Cristo, y nos has redimido para Dios con tu sangre de todo linaje, lengua y pueblo y nación. Dios nos redimió por amor, con su sangre, pagando un precio indecible, un alto precio que no podemos imaginarlo. No nos salvó porque vio algo bueno en nosotros o porque seríamos valiosos para el servicio en su iglesia. Nos salvó a pesar de lo que éramos. Nos salvó por nada que hicimos, por nada que teníamos o por nada que dijimos, sino nos salvó por pura gracia, por su amor electivo y en la persona de Cristo. Nos redimió cumpliendo además su palabra, porque dice el texto 8 que quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Es decir, Dios quiso cumplir sus promesas a Abraham, a Isaac y a Jacob. Así también con nosotros. Fuimos elegidos, redimidos y bendecidos debido a las promesas de Dios en Cristo. Fuimos librados en Cristo, como nuestro Cordero Pascual, como pasó allí en Egipto. Juan 1:29, he aquí, dice, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que este Cordero, esta sangre, ese sacrificio, está disponible también para cada persona que lo quiere el día de hoy. Y finalmente, vemos también las promesas de Dios, de un Dios fiel para un pueblo que le ama. El Dios al que servimos es un Dios fiel. Su fidelidad es ilimitada. Dice Lamentaciones 3:24, porque nunca decayeron su misericordia, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Su fidelidad es infalible. Dice Pablo, 2 Timoteo 2:13, si fuéramos infieles, Él permanece fiel, no se puede negar a sí mismo. Su fidelidad es parte además de su carácter. Dice Isaías 49:7, porque fiel es el Santo de Israel. Es fiel para ayudar a su pueblo. Dice Pablo en 1 Corintios 10:13, más fiel es Dios, que no os dejará ser probados más de lo que podéis llevar. Antes dará también juntamente con la prueba la salida, para que podáis aguantar. Es fiel además nuestro Dios a los que salva. 1 Tesalonicenses 5:24, fiel es el que os ha llamado, el cual también lo hará. Dios además es fiel en sus promesas a los que ha salvado por gracia. Dice Hebreos 10:23, mantengamos firme la profesión de nuestra fe, sin fluctuar, sin cambiar, que fiel es el que prometió. Y además, nuestro Dios es fiel al perdonar los pecados. 1 de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Son muchísimos los textos, los versículos que podríamos citar en este momento para hablar de la fidelidad de Dios. Pero no olvidemos, hermano, en la fidelidad de Dios somos asegurados. Por eso es que dice el versículo 9, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel. Él es fiel a causa de su propio nombre. Dios es el que está sobre todo, el soberano. Este nombre abarca todo su poder, su gloria, su influencia, sus maravillas. Es el que está a cargo de todas las cosas soberanamente, que tiene el control de todo. Es llamado el Señor tu Dios, Señor, nombre que lo identifica como el eterno, como el autoexistente. Él es el que mantiene
en la fe a su pueblo. Él es quien hará todo lo que dijo que hará. Es fiel por su naturaleza. La palabra fiel habla de Dios como aquel que sostiene, como aquel que confirma y establece, como aquel al cual podemos creer con todo nuestro corazón, que guarda el pacto y que guarda la misericordia. Así que Dios se mantendrá fiel a su palabra. Eso es lo que eso nos dice aquí, que hará todo lo que ha dicho que hará. Es un Dios que no puede engañarnos, que no puede mentirnos, como dice Números 23:19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Así que, hermano, podemos contar con Él, podemos confiar en nuestro Dios en cada situación que enfrentemos de la vida. Confiemos, porque tenemos un Dios que es fiel. Aunque los amigos fallen, Dios es fiel. Aunque la familia nos pueda defraudar, Dios sigue siendo fiel. Aunque fallen los dineros, los recursos, Dios sigue siendo fiel para proveernos. Aunque nuestra fe falle, Dios es fiel. Así que confiemos. Si somos hijos, entonces su pueblo, si somos sus hijos y su pueblo, Él estará con nosotros. Él satisfará nuestras necesidades. No nos dará más carga que la que podamos soportar. No pondrá más pruebas que las que podamos aguantar. Nos dará paz para los momentos difíciles de nuestra vida. Y estará con nosotros hasta el fin de los tiempos, como dice Mateo 28:20. Así que, hermanos, hay un Dios en los cielos y hay un Dios viviendo en nuestros corazones por su Espíritu. Un Dios que es fiel, que es supremamente fiel, que puede atender a cada uno de sus hijos en sus necesidades, en sus urgencias. Así que regocijémonos, alegrémonos en la fidelidad para que Él sea glorificado en nuestras alabanzas, sea glorificado en el servicio que prestemos a Él. Descansemos, hermanos, en su fidelidad para que seamos liberados de las preocupaciones y ansiedades que esta vida de urgencia hoy día nos ejerce, ¿cierto? Y nos oprime. Prediquemos además de la fidelidad de Dios para que otros también puedan conocer a ese Dios que servimos, a ese Dios que es un Dios fiel. Dios nos bendiga a través de su palabra. Amén. Hemos presentado La última llamada. Un programa dedicado a quienes buscan la respuesta fundamental de su vida.